Cordial saludo amigos, mi nombre es Mauricio Silva. Hoy estaremos viendo sistemas de seguridad en regulación. Bienvenidos. Sistemas de seguridad, válvula de alivio, corte por baja presión, que se conocen como UPSO, acción directa versus cierre proporcional, que le voy a explicar acá para las personas que me lo han preguntado, corte por alta presión o sistema OPSO, o reguladores pilotados. Aquí tengo el ejemplo de diferentes reguladores que tienen cada uno un sistema de seguridad, válvula de alivio. Este regulador tiene válvula de alivio y sistema de corte. Son utilizados aquí en Colombia. Estos reguladores, muchos de pronto no lo conocen, pero hace muchos años se están utilizando aquí en Colombia y ha permitido utilizarlo en otros países. Reguladores de cierre proporcional, que se llaman estabilizadores. Reguladores de corte por sobrepresión, como son los reguladores OPSO. Los reguladores pilotados, que no son de acción directa, sino acción indirecta. Todo esto lo vamos a ver acá. Estas tecnologías que están desarrolladas desde hace mucho tiempo en nuestros reguladores, reguladores de corte por baja presión. ¿Cuáles son las ventajas? Un regulador UPSO, ¿en dónde lo utilizamos? Ahí donde tenemos instalaciones, por ejemplo, en instalaciones virtuales, es muy común utilizar reguladores con sistema de corte por baja presión, UPSO. ¿Por qué? Porque una red de gas virtual, yo tengo cilindros o un tractocamión presurizado a 3000 psi. Para aprovechar al máximo ese gas, pues tengo que ir bajando la presión gradualmente hasta llevarlo a una presión de 60 psi e introducir una red de distribución. Cuando yo voy garantizando que la presión se me va cayendo ya, porque tengo que aprovechar el máximo el gas que está contenido en esos cilindros en acero o en este tractocamión presurizado a 3000 psi, la presión se me va a ir cayendo, se va a ir bajando. Y puede que el abastecimiento no llegue por diferentes causas, terremoto, un derrumbe, la carretera se dañó, un paro campesino, bloquean las vías, etcétera. Y me puede generar que el abastecimiento no llegue. La presión se me puede caer. Cuando la presión en la red se cae, debido a cualquiera de estas situaciones que he comentado, la presión aguas abajo también se va a caer. En un regulador que no tenga el sistema de corte, ¿qué va a pasar? Por debajo de 15 milibares, si yo tengo una estufa a una presión de 19 milibares, la presión se me cae porque se me cayó la presión a la entrada, la presión se me cae a la salida, digamos que se bajó a 16 milibares. La llama pierde altura, pierde potencia. Si se sigue bajando la presión 15 milibares, 14, 13, la llama se baja tanto que va a empezar a parpadear los puertos del quemador. Algunos se prenden, otros no. Y se sigue bajando la presión, se apaga el quemador. Cuando se apaga el quemador, va a seguir saliendo gas a diferentes presiones más bajas. A 6 milibares sigue saliendo gas. 5 milibares va a seguir saliendo gas. De ahí la importancia de utilizar un regulador de corte por baja presión. Porque cuando él detecta una presión entre 10 a 15 milibares, él corta el paso de gas. Evita que entremos en esta situación de riesgo donde se apaga el gas doméstico, pero sigue saliendo gas. El regulador tiene rearme automático. Es un sistema que tiene unas grandes ventajas. El rearme automático, y aquí lo vemos en el regulador en corte, cuando él genera el corte o se instala por primera vez, el regulador tiene un caudal muy pequeño de aforo de 24 litros hora que me permite realizar el rearme automático. El usuario, si ha dejado, por ejemplo, las válvulas abiertas, tiene que cerrar las válvulas para que él pueda empezar a entregar su máximo flujo. Él tiene que cerrar las válvulas para que el regulador pueda presurizar con ese pequeño caudal, presurizar aguas abajo y la presión lentamente va aumentando hasta que levanta el sistema de corte, separa estas dos piezas y queda inmediatamente en una posición de presión estanca o de bloqueo. Ahí se ha realizado el rearme automático. Entonces ahí vemos las aplicaciones. Se utiliza aquí en Colombia en la gran mayoría de instalaciones de gas virtual y en otros países como en México y como en Perú, porque es una tendencia a ir mejorando en las tecnologías de instalación que anteriormente, por ejemplo México, que anteriormente utilizaba solamente sistemas con válvula de alivio, ahora ya tiene los sistemas con válvula de alivio como este regulador y además corte por baja presión con rearme automático. Lo mismo sucede en Perú.
Los reguladores que tienen válvula de alivio se pueden instalar, claro, con un ducto de venteo al exterior, se pueden instalar internamente, pero ese ducto no puede ser común. O sea, si yo tengo varios reguladores, no puede ser varios reguladores a un solo tubo, no se permite la reducción del diámetro. Si es de 3/4, pues debo seguir en 3/4 porque él se le realizan unas pruebas de desempeño y se deben garantizar. Si yo reduzco el diámetro, ya no se garantizan esas pruebas y puede generarse una condición de inseguridad cuando se llegue a activar la válvula de alivio. No debe ser en tubería de PVC ni polietileno. Aquí, como lo vemos, sí se permiten tuberías de P&P porque las tuberías de P&P están diseñadas para conducir gas, entonces sí se permiten. Y además aquí el escape es a baja presión. El ducto de venteo debe estar anclado, o sea, no se permite es que el regulador sostenga el ducto de venteo, no. Ni tampoco que un regulador, como es el caso del regulador OPSO, le pongan un ducto de venteo al exterior cuando no lo requiere. Y eso lo vamos a ver en regulador OPSO. Entonces, todas son recomendaciones. Pero mejor, para evitarse todo eso y hacer eficiente, recuerden que estamos mirando las condiciones más óptimas, hacer eficiente mi instalación, hacerla rentable, porque esto me cuesta. ¿Cuánto me cuesta instalar esa tubería, poner los anclajes, la obra civil de sacar ese tubo por la pared o por el techo? Los tiempos que me demoran a mí colocar toda esa tubería, yo los voy a reducir y voy a hacer que mi instalación sea más eficiente, sea ventajoso respecto a la competencia, si yo utilizo las mejores prácticas. Para eso lo mejor es utilizar los reguladores de uso interno. Entre ellos vamos a ver los reguladores de cierre proporcional. Me preguntaban, efectivamente, todos estos reguladores que vemos, el estabilizador de 10 metros y el estabilizador de 30 metros, el R12T para 3.2 metros y el regulador con corte por baja presión, el RECAP, de 6 metros, todos tienen además el sistema de seguridad de cierre proporcional. ¿Qué quiere decir cierre proporcional? Quiere decir que funcionan de una manera inversa a los reguladores de acción directa. Aquí vamos a tomar como comparación dos reguladores de segunda etapa, un estabilizador de 23 milibares y un regulador R7 segunda etapa también de 23 milibares. Entonces, el regulador en segunda etapa, les explico las curvas. En el eje de las X aparece el consumo en metros cúbicos. En el eje de las Y, la presión de salida. Y la curva se desarrolla con cada una de las diferentes presiones de entrada. Aquí hemos tomado como ejemplo, como dice la norma, con el punto de calibración de un regulador para una máxima presión de entrada de 6 psi. Entonces, con 4.2 psi de entrada, el regulador se ha calibrado a 23 milibares con este caudal. 1.4 de aire, 1.8 de gas. Ahí se calibró el regulador. Vamos a imaginar, para poderlos comparar aquí también, con un flujo de 3 metros cúbicos. Entonces yo me paro acá, 3 metros cúbicos. ¿Qué pasa cuando el regulador tiene una presión de entrada de 4.2 psi? Cuando tienen un flujo más alto y tiene una presión de entrada, la presión de salida fue 22 milibares. ¿Qué pasa si la presión aumenta a la entrada? Que era una de las preguntas que me hacían. Si la presión a la entrada aumenta, por ejemplo, 6 psi, la presión de salida con el mismo flujo, mismo consumo, la presión de salida aumenta, vea, aumentó a 22.5. Y si la presión a la entrada disminuye, con el mismo flujo, el mismo consumo, la presión de salida también disminuyó, aquí se cayó a 21.5 más o menos. Ese es un regulador de acción directa, mayor presión de entrada, mayor presión de salida. Un regulador de cierre proporcional. ¿Cuál es la gran ventaja que nos proporciona? Vamos a pararnos en la misma situación. Consumo, metros cúbicos, consumo de metros cúbicos. Entonces, 3 metros cúbicos de entrada. Presión de entrada de 5 psi, calibrado a 23 milibares. ¿Qué pasa cuando la presión de entrada aumenta a 7.5 psi? Cuando la presión de entrada aumenta, la presión de salida disminuye. Por eso llamamos un regulador de cierre proporcional. Es un regulador que me va a controlar la generación de monóxido, porque en vez de aumentar la presión a la salida, también él la disminuye y evita que se genere monóxido por un aumento de presión a la entrada. Y la gran ventaja que tiene, en las redes, por lo general, una presión de primera etapa hasta la segunda etapa, ¿qué va a suceder? Que la presión se me va a caer. Es lo más común. Sobre todo porque en comercios, en centros comerciales, la primera etapa está por allá en la zona de garajes o en una industria está en la entrada antes de pasar a la instalación interna y el horno, el proceso productivo o la zona de comidas, terrazas de comida están alejados, 200, 300 metros. Esa distancia me va a generar pérdidas.
Esas pérdidas para los reguladores de cierre proporcional, como vemos acá, por el contrario, no va a ser significativa. Porque mire, aquí hemos exagerado con una caída de más del 50%. Yo ingreso con 5 PSI y si se me cayó al 50%, 2.5 PSI, aquí he hablado de 1.5 PSI. La presión a la salida, en cambio, se compensa. Y con ese mismo caudal, el regulador antes entrega una presión de salida más alta. Esa es la gran ventaja. Me puede generar estos reguladores porque yo no tengo que aumentar el diámetro para eliminarle esas pérdidas, sino que por el contrario puedo trabajar con el mismo diámetro sin necesidad de aumentar los costos de mi instalación. Y voy a obtener que así la presión se me caiga, a la salida voy a tener una mejor presión que le va a llegar a mi gasodoméstico con una alta capacidad de flujo. Como lo vemos aquí, para reguladores que me entregan 10 metros, 30 metros, 3.2 metros, alimentándolo con 2 PSI o 6 metros cúbicos y con el sistema de corte por baja. Todos ellos tienen este sistema de cierre proporcional. Los reguladores para cierre proporcional. Hago la aclaración porque en el mercado tenemos los que tienen tapa negra, que se llaman estabilizadores, y los reguladores de tapa de color verde, que tienen el sistema de corte por baja presión. Cuando un regulador tiene sistema de corte por baja presión, lo identificamos por la tapa de color verde y se llama recap. Internamente, ¿qué trae? Tiene un sello de corte. Aquí vemos el regulador en corte. Aquí va a ingresar los 5 PSI o 2 PSI, por lo general son 5 en comercio. Me genera una caída de presión y la baja presión le llega al gasodoméstico, al equipo, al horno, estufa, cualquiera de los equipos. También se comunica por este ducto de aforo a una recámara superior que actuaría como el regulador de tercera etapa, ya viene incorporado en uno solo. Aquí hay un equilibrio o una estabilización de fuerzas entre, perdón, ¿listo? Aquí otra vez el sonido. Entonces les repito, cuando se cae la presión aguas abajo, hay una caída de presión en la recámara superior y todo el mecanismo corta el paso de gas. En ese momento el regulador genera el corte también por una caída de presión. Para el rearme, el regulador tiene un orificio muy pequeño que me genera un caudal de aforo que me permite el rearme automático. Igual que en el caso del regulador UPSO, aumentando la presión lentamente, vence la carga de los dos resortes y el regulador pasa en la posición de corte a una posición de bloqueo o presión estática y ya queda listo para utilizarlo en su consumo máximo. La otra referencia que tiene tapa de color negra que llamamos estabilizador. ¿Por qué lo recomendamos en gran medida cuando lo instalamos, por ejemplo, en equipos que están instalados con electroválvulas? Si esta electroválvula no tiene apertura y cierre suave, que son mucho más costosas, se va a hacer con una apertura brusca. Esa apertura brusca, porque es una electroválvula, o sea, pasa de 1 a 0, ¿sí? O sea, hay corriente, no hay corriente. Si hay corriente, abre de una, flujo máximo. No hay corriente, cierra. Sí, es normalmente cerrada. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Cuando hay apertura de la válvula en el regulador que tiene tapa verde, por ejemplo, si él está llenando la recámara interna que va hacia los quemadores, puede leerse como una caída de presión. La electroválvula abre y ese lleno de esas recámaras me puede generar una caída de presión que me puede generar el corte. Por eso este regulador es muy utilizado en las empresas distribuidoras de gas, como lo vemos en México, en Perú, en las instalaciones residenciales. En las instalaciones comerciales, nosotros recomendamos mejor instalar reguladores estabilizadores, que también tienen el sistema de cierre proporcional. Fíjense en la diferencia, no tiene el sello de corte, me sigue proporcionando cierre proporcional, tiene la gran ventaja de altas caídas de presión y me da una muy buena capacidad de flujo porque ya me pueden entregar 10 metros o 30 metros, en el caso del estabilizador 30 metros. Entonces, esta es la diferencia
no tienen el sello de corte, y si yo lo conecto con estas electroválvulas, cuando ellas pueden arrancar y me intentan llenar la recámara o empiezan a llenar las recámaras internas que van hacia los quemadores, esa caída de presión momentánea no se va a generar ningún corte, no me va a generar un llamado de servicio técnico, y por eso me pueden prestar mayor capacidad de flujo también, porque este es para 6 metros, mientras que el de tapa negra estabilizador me da hasta 10 metros cúbicos. Entonces lo recomendamos para la mayoría de las instalaciones comerciales e industriales. El regulador tiene unas características de instalación. Nosotros lo recomendamos para que se instale idealmente en esta posición. Cuando este es un ejemplo de una instalación en GLP, de un regulador donde el gas estaba ingresando de manera descendente. Esta es una instalación de GLP. Aquí vemos una instalación donde el gas está de manera ascendente, que es una de las que comúnmente se utiliza. Cuando el regulador se coloca empotrado en la pared, ¿sí ven? La gran ventaja, entonces el regulador está empotrado en la pared. Nuestro regulador tiene una gran ventaja, que al ser pequeño, permite empotrar una pared y no queda salido de la fachada, entonces hace que estéticamente sea muy bueno. Y esta es otra forma también muy común de instalarlo en una instalación comercial. El regulador nunca, el diseño actual que tenemos, nunca se debe instalar con este limitador del venteo apuntando hacia abajo. Este es el limitador donde yo les comentaba que está diseñado por la norma para que no permita una salida de gas mayor a 2,5 pie cúbico hora para gas natural. Y para GLP no debe ser mayor a 1 pie cúbico hora. Entonces él trae internamente un balín que se activa en el caso eventual que se llegara a romper el diafragma, en el caso extremo. Por eso si lo colocamos en esta posición, pues el balín de una vez me cierra la salida de aire del limitador de venteo y genera sobrepresiones, un mal funcionamiento del regular, por eso nunca se debe colocar en esta posición. Ahora, nosotros sabemos que el regulador nuestro no es ajustable y muchos técnicos lo instalan y lo piden a la presión deseada y funcionan correctamente, pero muchos también nos han comentado de que si el regulador tuviera la posibilidad de ser ajustable, tendría una gran ventaja, porque sabemos que en el mercado hay otras referencias que son mucho más costosas, que también cumplen su función, pero estamos desarrollando este nuevo regulador. Aquí es una primicia, realmente nadie conoce este regulador. Ustedes son los primeros que lo van a conocer. Se llama el Rack Pro. Es un regulador que tiene cierre proporcional. Es regulador ajustable porque es un regulador que lo podemos ajustar en un rango de 19 a 35 milibares. Entonces, para los distribuidores es una gran ventaja. Ya no tengo que tener la referencia de 19, la de 21, la de 28, la de 35. Una sola referencia me puede cubrir el funcionamiento en gas natural y en GLP. Otra parte importante, vamos a incluirle una toma de presión a la salida, que le permite verificar a través de un conector flexible, conectarlo ahí, tener un tornillo interno donde yo lo desactivo, conecto la manguera y abro la válvula y verifico en qué presión ajusto el regulador para la presión ideal para el funcionamiento con mi gasodoméstico. Tiene un tamaño compacto, como les comentaba, a diferencia de los otros reguladores que ustedes encuentran en la competencia, que de pronto tienen un cuello supremamente largo y cuando lo van a colocar en la fachada de la instalación empotrado no se puede porque queda salido. Y eso lo vimos específicamente en muchas instalaciones comerciales donde dicen, no, es que realmente para esto viene el ingeniero constructor y dice, no, el instalador de gas, por favor, retire ese regulador porque está dañando la estética de la instalación y no me permiten colocar, pues, que quede ese cuello todo salido de la instalación. Entonces tiene esa gran ventaja. Y sobre todo, una excelente capacidad, porque en las conexiones de media, 3/4 y 1 pulgada lo vamos a entregar en capacidades de 10 metros, gas natural o GLP, 20 metros de gas natural o GLP y 30 metros de gas natural o de GLP. Y otra ventaja muy importante que se me olvidó comentar acá, este regulador, el nuevo diseño, se puede colocar en cualquier posición, ya no está limitado por si lo coloco en esta posición o en cualquier otra, en cualquiera de estas posiciones se puede colocar porque tiene el diseño para cumplir esos requisitos de norma con un diseño interno que hemos desarrollado en este regulador y que permite colocarlo en cualquier posición. Entonces tiene todas estas ventajas. Nosotros este regulador lo estamos desarrollando y ya va a salir al mercado el próximo mes. Entonces, a través de todos los correos que tenemos acá, si ustedes se linkean, se conectan a la página YouTube que tenemos, vamos a lanzarlos
para que ustedes lo tengan de manera primaria. La primicia va a ser para ustedes. Reguladores de corte por sobrepresión, el sistema OPSO, que significa Overpressure Cutoff, de corte por alta presión, que se conocen también como OPSO. Estos reguladores en segunda etapa, para 20 metros o para 40 a 50 metros, como el R50 OPSO, o en primera etapa, para 2 y 5 PSI, porque hay sitios donde a veces uno dice, bueno, yo puedo colocar una primera etapa, por ejemplo en GLP, puedo colocar mi regulador, pero donde está ubicado no puede colocar una válvula de alivio, porque si se activa la válvula de alivio, por ejemplo, el sitio donde está generaría un escape de gas y una acumulación, ahí no lo puede instalar. O porque de pronto en el centro de medición donde está instalado por allá al pie de los garajes, en un gabinete que está cerrado y no tiene ventilación, sea gas natural o GLP. Entonces no me permite ni siquiera colocarle de pronto un ducto de venteo. Entonces, en esos casos, este regulador ya está desarrollado para trabajar a 2 o a 5 PSI con el sistema de corte por sobrepresión. Entonces, no bota gas a la atmósfera, se puede instalar internamente. Importantísimo, no necesita ducto de venteo al exterior. Y lo traigo a colación porque en esta instalación comercial, el interventor, sé que muchas personas de Tour Rheinland están conectados, bienvenidos. No estoy refiriendo a que ustedes hayan sido, sino que las empresas interventoras, y a veces cuando vamos a hacer las RTR, porque hemos recibido reportes, no lo digo por usted específicamente, sino para que quede un consenso para todos, no necesita ducto de venteo. ¿Cuál fue la excusa del interventor? No, es que acá dice venteo, entonces venteo, están asociando el venteo a la válvula de alivio. Les repito, el venteo no es la válvula de alivio. Venteo es un orificio que todos los reguladores deben tener para poder permitir la estabilización del diafragma en el funcionamiento normal. Válvula de alivio, ese es un sistema interno que algunos reguladores tienen como sistema de seguridad que alivia el exceso de presión botando gas a la atmósfera. Pero este no, tiene venteo como todo regulador, pero internamente tiene además el sistema de seguridad de corte por sobrepresión, por eso no necesita este ducto de venteo. ¿Y qué pasa? Le genera molestias al usuario, una suspensión del servicio si no hace esa instalación, unos sobrecostos de esa instalación. Esta es una instalación industrial, porque aquí tenemos una R50 segunda etapa, que es para 40 metros. En la instalación industrial, esto es para alimentar un horno. Aquí también la interventoría, el ente certificador, solicitó la inclusión de un ducto de venteo, o si no, suspender la instalación. Entonces, ojo, esto no requiere, eso es desconocimiento y perfectamente aquí el usuario podría colocar una queja y pues todo lo que pueda acarrear esa queja porque por desconocimiento no se generaron o le generaron a estos usuarios incomodidades, sobrecostos, suspensiones del servicio mientras realizaban esa instalación, etc. ¿Cómo funciona el regulador? En la parte de la derecha vemos el regulador en corte. Como cualquier regulador reductor, hay una caída de presión y un control de flujo y de presión aguas abajo. También en la parte de la izquierda vemos la válvula de sobrepresión que a toda hora está conectado con la presión aguas abajo. Si hay un aumento de presión aguas abajo ocasionada por cualquiera de las situaciones que hemos nombrado anteriormente, ese aumento de presión va a generar un aumento de presión en esta recámara, va a vencer la carga del resorte y va a hacer que el sistema se active cerrando la entrada del gas. Al cerrar la entrada ya no permite que el gas pueda ingresar al regulador y en este caso no va a haber desprendimiento de gas a la atmósfera. Por eso es que el regulador se puede instalar internamente. El rearme del regulador, si se llega a generar el corte, se hace con los 3 pasos siguientes. Primero, debo cerrar la entrada de gas, lo que es aguas arriba, cerrar la entrada de gas. Debo abrir la válvula aguas abajo o abrir una válvula de servicio del gasodoméstico para liberar el exceso de presión. Luego, nuevamente la vuelvo a cerrar. Y por último, retiro este dispositivo que me permite alar y rearmar el regulador. Cuando yo lo rearmo, ya puedo volver a roscar el accesorio que me permite el rearme y ya procedo a gasificar, como siempre lo he recomendado, lentamente, porque si yo gasifico rápidamente, puedo una sobrepresión volver a generar el corte. Entonces, siempre se gasifica suavemente. Los reguladores pilotados son reguladores que no son de acción directa. Como su nombre lo dice, son piloteados por otro regulador. Aquí tenemos el R10 pilotado. Me estaban preguntando cuáles reguladores ajustables. Claro, R10 pilotado, R50 pilotado y R50 pilotado que tiene además el sistema de seguridad OPSO incorporado. Estos reguladores, aquí vemos ejemplos de la instalación. ¿Dónde se utilizan? En la gran mayoría de instalaciones comerciales.
Edificios multifamiliares, porque ¿cuál es la característica principal? Que me entregan una alta capacidad de flujo. Nosotros no recomendamos la instalación del filtro a la entrada porque eso tiene unos sobrecostos. Nosotros sí recomendamos instalar una válvula de alivio y él tiene aquí un tapón y en el otro extremo también tiene una opción con un tapón de un cuarto, una llave Bristol o Allen o hexagonal de un cuarto. Se puede retirar el tapón y ahí ubicar la válvula de alivio. ¿Por qué no recomendamos instalar el filtro y más bien la válvula de alivio? Porque nuestro regulador, a diferencia de los reguladores de la competencia como el 1800 CPV2, donde ellos sí solicitan que se instale un filtro a la entrada, ese filtro tiene un costo. Nuestro regulador tiene incorporado una malla filtro de acero inoxidable de un tamiz de 180 micras. Por eso encontramos más efectivo colocar la válvula de alivio, que sí me garantiza que ante cualquier eventualidad de una sobrepresión, se me va a activar su sistema de seguridad, me va a proteger de sobrepresiones aguas abajo. Aquí vemos otro ejemplo, miren, la mayoría de los centros comerciales y en edificios multifamiliares se instala este regulador por esto mismo, porque tiene una gran ventaja en las capacidades de flujo. Y tenemos como ejemplo el centro comercial El Edén, que es uno de los más recientes aquí en Bogotá, donde toda la zona de comidas está alimentado con nuestros reguladores R50 pilotados, porque permiten llevar a la zona de comidas una presión estable y sobre todo una capacidad de flujo elevada. Estas son las características principales que trae el regulador, con una presión de entrada nominal de 40 o 60 psi, entregarme en gas natural 140 metros, o con la mínima presión de entrada de 20, 125 metros. ¿Sí? Ajustado en 5 psi, que es una de las presiones más comúnmente utilizadas. Esas son las grandes ventajas. Una recomendación muy importante. Este regulador trae esta etiqueta, donde me está especificando que yo debo realizar este procedimiento. ¿En qué consiste el procedimiento? Puede que yo lo tenga instalado, pero no debo gasificar. Antes de gasificar, debo realizar este procedimiento. Retiro la tapa, retiro un buje interno que trae el regulador y vuelvo y coloco la tapa. ¿Por qué debo retirar el buje? Porque si no retiro este buje, el regulador va a quedar directo. ¿Por qué se le coloca este buje? Este buje se coloca porque el regulador internamente trae un resorte que me está generando es el bloqueo a toda hora. O sea, él a toda hora está jalando el mecanismo del balancín para que el sello émbolo y el sello se mantengan cerrados. Esto hace que, sin tener presión, cuando está en el almacén, después de que sale de nuestra fábrica, en las bodegas nuestras, en las bodegas de los almacenes, distribuidores, etcétera, el tiempo que haya durado, el regulador se va a estar entallando. Para eso se ha colocado ese buje, para que ese buje separa el sello émbolo del émbolo y evita que se entalle y aumenta la vida útil del producto, que puede durar meses en esa posición de bloqueo. Entonces, al tener ese buje, evita que se vayan entallando y aumentamos su vida útil. En ese sentido, siempre se debe realizar ese procedimiento de gasificar. Si no lo realizamos y gasificamos, vamos a tener que la presión de entrada va a llegar aguas abajo a todos los equipos y podemos tener un daño mayor, dañar equipos, etcétera. Si ya le hemos colocado la válvula de alivio, vamos a generar la activación de la válvula de alivio. Entonces, es importante siempre realizar ese procedimiento antes de montar el regulador. La recomendación que damos es siempre ubicar la válvula de alivio para garantizar que una sobrepresión me pueda dañar los equipos que estén ubicados aguas abajo. Bueno amigos, espero que les haya gustado este video. No olvides suscribirte, colocar tus comentarios y activar la campanita para que te avisemos de nuevos videos. Chao.